Bueno, para hablar precisamente de él nos está acompañando el profesor Gary Muriel, la estudiante Caterín Carrillo, la estudiante Clara Turriago y la estudiante Natalie Villamizar. Pues a ustedes bienvenidos acá a Revista Universitaria, muy rico tenerlos acá en este espacio, y lo más sabroso es que se viene con un proyecto interesante que nos llama la atención muchísimo, por eso es que nos están acompañando en este espacio. Pues a usted, profesor, bienvenido acá a los estudios de los 90.4 FM Estéreo. Pues muchísimas gracias a la emisora de la Universidad Distrital por abrirnos este espacio, nuestra emisora. Esencialmente lo que queremos es empezar un proceso en la emisora que permitiría darle continuidad a un desarrollo que venimos adelantando en el Colegio Manuela Beltrán, en la CDB, en el cual está el segundo grupo de la línea Lenguajes, Comunicación y Creación. El trabajo se está adelantando particularmente en los grados primero, segundo, tercero, cuarto y aceleración. Pero el desarrollo que ha llevado digamos, a buscar el espacio en la emisora arrancó con un proceso ahorita este semestre en grado primero, y básicamente surge de la idea de las estudiantes que has mencionado, y más la compañera Paola Tique, que ahorita no pudo estar acá en el grupo. El trabajo viene desarrollándose en torno a la posibilidad de darle un realce a la voz de los niños, y particularmente en torno al trabajo para fomentar la oralidad, desde procesos que tienen que ver con el desarrollo de la imaginación de los niños y las niñas que están interactuando con estos grupos de estudiantes de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Perfecto, yo quiero que conversemos con ustedes, muchachas, también, además porque el profe Gary nos mencionaba que es un bonito proyecto que quizás se está gestando con ustedes, ¿no? Cuéntenos de dónde nace la inquietud precisamente de crear espacios tan importantes como estos, y quizás en lugares donde son sumamente necesarios, ¿no? Construir ese tipo de espacios y también de momentos. Bueno, pues primero yo pienso que la inquietud surgió cuando pensamos en la posibilidad de que la voz del niño pudiera situarse en un contexto donde realmente fuera escuchado. Es decir, que la voz del niño pudiera tomar el lugar que le corresponde. Muchas veces nos preguntábamos por qué hay niños en el aula de clase que son tímidos para hablar, o que simplemente se olvida que están ahí y la profesora toma ese mando siempre. Entonces pensamos en un proyecto que permitiera precisamente eso, recuperar las voces de los niños en donde ellos realmente pudieran tener un lugar propio y pudieran sentirse partícipes en esa producción. En ese sentido, nosotras pensamos en la idea de la radio educativa. Y pues a su vez, digamos que un primer tema dentro de nuestras actividades era por qué el colegio se llama Manuela Beltrán, ¿sí? ¿Qué nociones tienen los niños? ¿De qué podrían hablar ellos? Entonces a partir de esto empezamos a recrear sus voces, a recrear la historia, y empezar pues a conocerlos y a conocer de dónde son parte de su contexto específico, que es el colegio. A partir de eso pues hemos empezado un taller o unas actividades que han permitido la realización de nuestro proyecto. En un primer momento quisimos que ellos nos hablaran acerca de sus historias, de lo que ellos son, de sus cosas. Notamos que hay muchos niños que no lo hacen, y la participación y nuestra inquietud fue que más de un 80% no se atrevía a hacerlo. Cómo hacerlo y cómo implementarlo, pensamos que o sea, nos lo hemos venido pensando a lo largo de este proceso, y pues es lo que hemos venido haciendo, y nuestra inquietud nació de ahí. Perfecto, interesante, muy bonito. Bien interesante, estaba pensando mientras ella nos comentaba ese proceso que han venido llevando a cabo, pues que evidentemente el niño, si hay una voz que ha sido acallada, que ha sido atemorizada, y no solamente con la violencia, también con el cariño,
es la voz del niño. El niño no tiene realmente la posibilidad de hacer su percepción, sino que es la percepción orientada por los mayores, un poco como ocurre a veces con la literatura infantil, como ocurre con los mismos programas de radio, ¿no? Nosotros tenemos acá un programa de radio que es Tripulantes, pero creo que no hay muchos programas de niños en la radio bogotana y en la radio colombiana, porque lo que era Color Radio pasó a la red y no sé si todavía funcionará. No, creo que eso terminó. Entonces son espacios que bien importantes, en donde evidentemente los niños pueden desarrollar su voz, porque si no los dejan expresarse, ¿cómo quieren que no sean el silencio, no? Efectivamente, yo quiero que nos cuenten un poco sobre esas experiencias que han tenido con los niños, ¿no? Además que nos comentaba bien Caterine, era precisamente esas voces tímidas que a veces encontramos, pero también me imagino que han tenido la experiencia de encontrarse esos niños parlanchines que nos encantan que sean así. Cuéntenos un poco también acerca de los polos opuestos, ¿no? Que uno puede llegar a encontrar, y también de uno a veces puede decir que detrás de que una persona hable tanto hay muchísimas cosas, y también del que calla digamos que muchísimas cosas también debe tener para callar, ¿no? Y digamos que eso ya va un poco más allá en ese ámbito psicológico. Entonces cuéntenos un poco acerca de esas experiencias. Sí, precisamente como dices tú, Gina, digamos que encontramos esas polaridades que existen realmente en el aula de clase. Precisamente es eso. Cuando encontramos un niño que habla mucho, es porque, digamos, también tiene un medio que lo estimula, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un niño que le leen mucho literatura infantil, y este es un eje que nosotros hemos utilizado también dentro del proyecto, la literatura infantil. ¿Por qué? Porque cuando uno crece, uno le dice, no, usted ya no tiene imaginación, eso es para los niños, entonces queda como el término infantilizado, si lo puedo utilizar así, pero no, precisamente es eso lo que nosotros queremos rescatar, que desde los primeros años de vida, este término de imaginación, que es precisamente el que nos permite transformar el mundo, que nos permite ver y posicionarnos de forma diferente. Entonces ese lo queremos rescatar, y que el niño crezca y no desaparezca esa imaginación infantil. Para eso utilizamos la literatura infantil. El otro lado, que es el niño que no habla, sí, seguramente él también tiene muchas cosas que contar, y eso es lo que queremos, que el niño que calla también exprese lo que tiene adentro, que es una historia de vida importante, de que es un ser humano importante. Digamos, algún proceso que se tenga para poder hacer que ese niño que calla hable, digamos, un acompañamiento, no sé de qué forma, digamos, ustedes le llegan a ese niño que es como más pausadito, más silencioso. Digamos que pensando en esa pregunta y pensando en las posibilidades para llegar a ese tipo de niños, nosotras pensamos en la literatura infantil. ¿Por qué? Porque la literatura infantil, y nos hemos dado cuenta que cuando se muestra en las aulas de clases, es la tradicional. Es el cuento de princesas, el cuento de héroes, y no es que esté mal, ¿sí? No queremos decir que se deba tampoco excluir de la escuela. De hecho, es algo que se debe conocer. Pero la literatura infantil y los autores tienen una inmensidad de obras que llegan a los niños. Yo pienso que si nosotros queremos que los niños hablen y tomen una voz propia, yo pienso que lo que a nosotras nos ha llegado también hasta ese punto es la lectura de otros, y es la lectura de otros autores, es la que nos rellena y los hace hablar. Entonces a veces uno de pronto por tímido, por características, por su medio, por tantas cosas que le pueden suceder a ese niño, se les dificulta o tienen un temor a hablar. Pero yo pienso que la literatura infantil ha sido un medio para llegarles a ellos y para que ellos se identifiquen. Cuando a veces se logran identificar con una historia, entienden que hay alguien que también le puede suceder lo mismo.